Nací el 26 de febrero de 1926, en un país que estaba marcado por la sombra de mi padre, Joseph Stalin, el dictador soviético. Mi vida fue un reflejo de las tensiones entre el poder absoluto de mi padre y las profundas carencias emocionales de mi hogar. Desde pequeña viví rodeada de lujos, pero también de una soledad aplastante. La casa en la que crecí estaba llena de guardaespaldas, sirvientes y funcionarios del Estado que se encargaban de todo, pero no de ofrecerme afecto. Las sonrisas eran pocas, los abrazos contados. Mi madre, Naesna Aliluyeva, murió cuando yo tenía solo 6 años. La versión oficial fue que murió de apendicitis, pero pronto supe que la verdadera causa de su muerte fue el suicidio. No pudo soportar más la vida con mi padre, quien la trataba con desprecio y violencia. Mi madre fue una mujer fuerte, pero su sufrimiento y las constantes humillaciones de Stalin terminaron por derribarla. Para mí, su muerte fue el primer gran golpe de una vida llena de pérdidas. Crecí bajo la tutela de niñeras y funcionarios, pero nunca tuve una figura materna real, que me cuidara o me entendiera. A los 16 años conocí a un joven cineasta judío, con quien me enamoré locamente. Él representaba todo lo que mi vida carecía: pasión, libertad y un futuro sin restricciones. Mi corazón joven, lleno de ilusión, pensaba que por fin había encontrado algo que no podía ser desmoronado por el peso de mi apellido. Sin embargo, la realidad era muy distinta. Mi padre, que nunca toleró a los inconvenientes, no dudó en desterrar a mi amado. Fue enviado al Gulag por el simple hecho de ser judío y desafiar su voluntad. Ese primer amor me dejó una herida profunda. A partir de ese momento entendí que el amor, para mí, siempre estaría marcado por la tragedia, por las decisiones de un hombre que decidía el destino de todos, incluso de aquellos a quienes yo amaba. La política y las leyes de Stalin moldeaban nuestra vida de una forma brutal. La persecución de las ideas ajenas al régimen era una constante, y el amor no era ajeno a esa lógica. Ese primer amor, que pudo haber sido una historia feliz, fue una condena. Aprendí a vivir con la pérdida, pero también con la impotencia de no poder cambiar las cosas. En los años que siguieron, mi vida estuvo marcada por una constante sensación de vacío, aunque mi padre no se desatendió completamente de mí. Su amor estaba condicionado por su poder y su control. Recuerdo que a veces me llamaba su pequeño ruiseñor o gorrioncito, pero esos momentos de ternura no eran más que una fachada de una vida llena de control, temor y disciplina. Mi vida amorosa posterior fue una serie de intentos fallidos, una búsqueda desesperada por escapar de la sombra de mi padre y construir una vida normal. Me casé varias veces, buscando lo que parecía ser una solución al vacío emocional que arrastraba. Mi primer marido, Grigori Morozov, un hombre sencillo y comprensivo, parecía el antídoto perfecto a la rigidez de mi padre. Pero como era de esperarse, el matrimonio se vio afectado por las presiones externas y las constantes intrigas del régimen. Mi segundo matrimonio, con Andreu Zhdanov, hijo de un alto funcionario soviético. Fue otro intento de escapar, pero también una condena. Ni siquiera el amor podría ser libre en un país donde todo estaba ternado por el partido y las lealtades políticas. Mi vida con ellos fue más una lucha por mantener la paz de un intento de amor genuino. Mi tiempo estaba dividido entre cumplir con los deberes impuestos por el régimen y buscar un respiro en mis relaciones personales, pero nunca pude encontrar la paz. Los matrimonios que tuve no fueron más que una sombra de lo que debía haber sido un amor verdadero, y todos terminaron, uno tras otro, en fracaso. En un hospital exclusivo para la élite soviética, conocí a Bryce Singh, un intelectual hindú que llegó a mi vida cuando menos lo esperaba. Bryce era todo lo contrario a lo que había conocido hasta entonces. Su sabiduría, calma y bondad me dieron algo que no había tenido en años: paz. Finalmente, creí que había encontrado a alguien con quien podía compartir mis pensamientos y mis miedos. Alguien que no estuviera atado a las mismas reglas que mi padre. Era mayor que yo, pero su presencia me daba seguridad. Su manera de ver la vida, tranquila y sin rencor. Fue un respiro en medio de tanta tragedia. Nos enamoramos. Sin embargo, como todo en mi vida, nuestro amor fue efímero. Bryce murió de una enfermedad, dejándome una vez más en la ofendad emocional. Esta pérdida me hizo comprender que, en mi vida, el amor siempre vendría con la marca de la tragedia, que no podría construir una vida libre de los ecos de Stalin. La muerte de Bryce me llevó a la India, donde decidí llevar sus cenizas al país que tanto amaba. Allí, con el corazón roto, finalmente decidí que había que escapar para siempre de la sombra de mi padre.
Llegué a la India en busca de un refugio, pensando que al fin podría librarme del peso que llevaba sobre mis hombros. Solicité asilo en la embajada de Estados Unidos, convencida de que la libertad estaba al alcance, pero lo que encontré fue algo completamente distinto. En lugar de ser tratada como una mujer libre, me convertí en un objetivo para los servicios secretos de ambos bandos. Estados Unidos me veía como una pieza clave en la lucha contra la Unión Soviética. Mi historia, mis memorias, todo lo que había vivido se convirtió en un arma política. Durante años no pude vivir en paz. Nunca fui solo Svetlana, era la hija de Stalin. Me convertí en un símbolo, pero nunca logré ser verdaderamente libre. Mi vida era observada, mis movimientos limitados. Pensaba que al escapar a Occidente podría encontrar la paz, pero la vigilancia nunca se detuvo. Viví años sumida en la vigilancia constante, en la incertidumbre, intentando encontrar algo de normalidad, pero sin éxito. Mi libro, 20 cartas a un amigo, donde relataba mi vida y denunciaba los horrores del régimen de Stalin, me dio una independencia económica que no había tenido antes. Sin embargo, la fama que adquirí con la publicación también trajo consigo nuevas formas de vigilancia y control. Mi historia, lejos de darme la paz que buscaba, fue utilizada como una pieza más en el tablero político de la Guerra Fría. Fui usada como arma para atacar a la Unión Soviética, pero también recibí críticas de aquellos que pensaban que al salir de Rusia traicionaba a mi país y a mi gente. Las tragedias familiares nunca cesaron. Mi hermano mayor, Jacob, murió prisionero durante la Segunda Guerra Mundial. La muerte de Jacob se produjo cuando Stalin rechazó la oferta alemana de intercambio por un oficial alemán prisionero. Mi padre no podía mostrar debilidad frente a la nación. Mi hermano fue un prisionero de guerra y mi padre se negó a ayudarlo. Mi hermano menor, Vasily, tuvo un destino igualmente trágico. Después de la muerte de Stalin, fue encarcelado y luego confinado a un hospital psiquiátrico. Los rumores que rodean su muerte sugieren que el KGB tuvo un papel crucial en su eliminación. Cuando se enteró de que los soviéticos lo habían condenado al olvido, todo lo que Vasily había logrado en su vida fue desechado. Fue un destino cruel y me dejó una sensación de impotencia. Pasaron los años, y aunque traté de encontrar un lugar para mí misma en Estados Unidos, nunca pude escapar de las sombras de mi padre. Viví en Wisconsin, lejos de las intrigas del mundo, pero sentía que mi vida nunca podría ser verdaderamente mía. Los recuerdos, las historias, las preguntas sobre mi padre siempre volvían. Nunca fui Svetlana, siempre fui la hija de Stalin. Mi vida, aunque más tranquila, nunca fue libre. Al final de mi vida, me encontraba todavía luchando con las cicatrices de mi pasado. Mi historia, mi dolor, mi lucha por encontrar la libertad y la paz, siempre estuvo definida por la sombra de un hombre llamado Stalin.